Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro capítulo número 300. Es increíble pensar que llevamos 300 capítulos aquí, acompañándolos, generando contenidos, entrevistas, todo lo que sea para promover el acceso a la lectura, para entenderla desde otras formas y algo que yo creo que es muy importante, entender siempre cómo entra la literatura en nuestra vida y cómo la lectura literaria ayuda nuestra vida y nos ayuda a vivir. Pues estoy muy contento que, además, este capítulo 300 lo celebramos con una autora que aquí hemos visitado mucho, hemos celebrado y quien ya ha pasado por nuestro programa y que admiramos muchísimo y que siempre que habla, siempre que publica, hay que callar y leer y escuchar. Me refiero a Fernanda Trías, quien publicó recientemente El Monte de las Furias. Una mujer vive en la ladera de la montaña entre la neblina que baja y el follaje feraz. Su misión es cuidar los linderos, avisar al celador de cualquier anomalía. En sus cuadernos escribe sobre su rutina parsimoniosa y los recuerdos de una infancia marcada por una madre brutal y por el deseo insatisfecho de aprender. Al fondo se escuchan la cantera y el ruido de las camionetas blindadas sobre la destapada. Un día aparece en su jardín un cuerpo y turbados y cuidadosos de no llamar la atención, con el celador deciden enterrarlo. Pero aparece otro, y otro, y otro, y otro. La escritura prodigiosa característica de Trías reluce en esta novela inquietante y atmosférica, en la que los tópicos de la madre, la violencia y la relación con la naturaleza reaparecen y con cuánta fuerza estremecen al lector. Se trata de una novela que, es la escritura de Fernanda Trías llevada a sus máximas posibilidades y además es visitar de nuevo esta forma de encontrar paisajes en las narrativas y narrativas en los paisajes. Visitar la montaña, los cerros orientales, por supuesto, y también sentir lo que es una montaña a las espaldas. Fernanda Trías nació en Uruguay en 1976 y vive en Colombia. Es narradora, traductora y docente de creación literaria. Publicó Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y Mugre Rosa. Por Mugre Rosa recibió el apoyo de la Residencia Eñe Casa de Velázquez, España, en 2018, el Premio Nacional de Literatura en Uruguay en 2020, el Premio Bartolomé Hidalgo de la Crítica en Uruguay en el 2021 y el Sor Juana Inés de la Cruz en México en el 2021. En 2024, Mugre Rosa estuvo nominada a los National Book Awards en Estados Unidos. Tanto La azotea como Mugre Rosa obtuvieron el British Pen Translates Award en el 2020 y el 2022. Sus novelas se han traducido a más de 15 lenguas. También hoy celebramos que es nuestro primer capítulo de alianza con Confama. Ustedes ya nos escucharon el trabajo que hicimos recomendando libros y sugiriendo libros para regalar. Pues bien, a partir de hoy, Confama nos apoya en esta labor de atraer más lectores, de generar más contenidos y todos los sábados estará aquí con nosotros. Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Así que sin mayores preámbulos, bienvenido a nuestro capítulo 300 con la muy grande Fernanda Trías. Bienvenidos. Fernanda, en primer lugar, bienvenida de nuevo a Paredro. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Después de cuántos años? Pues la ¿Tres o última fue cuatro? cuando hicimos un primer live sobre Mugre Rosa, que lo hicimos, me acuerdo que estábamos hasta ahora saliendo, eso debió haber sido 20, 2021 sí, prácticamente, debió haber sí. sido 2021, entonces imagínate la alegría, y lo digo de corazón, de estar celebrando contigo nuestro capítulo 300, cosa que me encanta porque en esta 300 casa... capítulos. 300 capítulos ya, en esta casa somos muy fans tuyos y cuando tú sacas novelas pones el ojo o nos muestras que ya has puesto el ojo sobre muchas cosas. Entonces me encanta que el 300 sea un espacio en el que podamos ver aquello que tú has mirado a través de lo que es esta última novela, El Monte de las Furias, publicadas por Random House, una novela que bueno, ya con la audiencia iremos mostrando, pues es algo que me parece que sintetiza gran parte de una evolución de tu obra y, repito, pones la mirada sobre preocupaciones que llevamos ya años, desde que lo empezaste a escribir, me atrevo a decir. Quisiera arrancar, Fer, si te parece. La última vez tú lo acabas de decir. 2021 hablamos sobre Mugre Rosa, luego Mugre Rosa obtiene el Sor Juana Inés de la Cruz y empiezas a reconocerse. Me intriga mucho preguntarte, ya me has dicho algo y has dicho en entrevistas, ¿cómo fue esa evolución?
Fernanda, ¿cómo fue la evolución de Mugre Rosa a Aislamiento, con todo lo que supone la textura, además, de Mugre Rosa, el entorno urbano, para de repente el Monte de las Furias, naturaleza, montaña, etcétera? ¿Cómo tuviste esa transición en cuanto a creación e imaginación creativa? Yo creo que fue justamente una consecuencia directa de Mugre Rosa, de haber estado unos años metida en ese universo, en esa atmósfera y en ese imaginario de Mugre Rosa, que muchas veces yo siento que el libro que empiezo enseguida después de terminar otro, casi como que resulta de una especie de contraposición, de decir, bueno, me cansé de esto, busco esto otro, y es como el péndulo yendo de una punta para la otra. Y cuando yo salgo de Mugre Rosa, sentí, uy, este tema de nuestra relación con la naturaleza, con eso que llamamos naturaleza, siempre trato de ponerlo entre comillas la palabra naturaleza porque es muy problemática en sí misma. Eh, no se pudo agotar en Mugre Rosa, no lo pude agotar y al contrario, siento que yo quería hablar más de esa relación con la naturaleza y que no pude hablar tanto porque evidentemente las características de la historia obligaban a centrarse más en otra cosa. Entonces yo dije, me quedé corta con lo que yo quería decir respecto a la naturaleza y para eso necesito irme a un espacio abierto, salir de la ciudad, salir de este entorno de cemento gris e irme a otro lugar, pero también como si fuera que yo necesitara respirar yo misma, ¿no? Cambiar la paleta de colores de la novela, que ya no fuera del gris al rojo, sino del el verde, gris, blanco, negro, ¿no? Yo también construyo mucho pensando en paletas de colores. Y también la voz de la protagonista. Cansada ya de una voz de una mujer educada, citadina, más parecida a mí en cuanto a su construcción del habla, quería irme para el otro lado y construir un habla de una protagonista muy sencilla, que desde sus simples recursos del lenguaje pudiera llegar a unos lugares interesantes, poéticos, pero siempre desde esa simpleza. Entonces, viste, como que siempre es el péndulo yéndose para el otro lado, pero en realidad a partir de las mismas preocupaciones. Mugre Rosa es una novela que tú terminas, corrígeme por favor, tú terminas previo al aislamiento o terminas Sí. en aislamiento, ¿cierto? O No, sea, previo. previo al aislamiento, Mm. ¿cierto? Luego, o sea, terminas Mugre Rosa en la que ya te adelantas a todo esto y para la audiencia hay un capítulo extraordinario, el que nos acabamos de referir, pero luego arranca el aislamiento y es como si la naturaleza, lo que entendemos por naturaleza, estuviera como en un sándwich entre ese aislamiento y el virus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que más empezó a resaltar entonces, no todo para quedarse, fue la relación que establecimos con eso natural. A lo que no podíamos ir porque estábamos encerrados, mientras sabíamos que los animales volvían a salir de su escondite, digámoslo así, dejaban de sentir la amenaza humana y bueno, cuánto no vimos desde cóndores en Santiago viajando a rascacielos apareciendo, etcétera, etcétera. Tú tienes Sí, una experiencia de la naturaleza en lo contemplativo aquí, me parece, ¿cierto? sí, pero lo curioso es que yo termino, digamos que yo entrego Mugre Rosa a finales de 2019. Por eso digo previo, no solo previo al aislamiento, sino previo a saber que la pandemia iba a llegar acá. Porque yo en 2019 cuando entrego la novela creía que era una cosa que pasaba allá en un pueblito de China. Realmente creo que ninguno de nosotros creíamos que iba a ser como iba a ser. Así Eh, es. pero yo, cuando entrego Mure Rosa, ya tenía una libreta llena de notas de esta novela porque la voz de esta mujer se me vino en esos últimos meses en que yo estaba terminando de hacer las últimas correcciones más muy quisquillosas ya de Mugre Rosa, porque realmente ese último periodo fue de corrección de la palabrita y la coma y eso, ¿no? Eh, a mí me había surgido esta voz ya, y yo había llenado una libreta, pero no podía ni saber realmente
cómo iba a ser la novela ni nada, pero yo ya tenía a esta mujer hablándome de la montaña, de la casa, de su lugar, de su espacio, ¿no? Entonces, cuando declaran la cuarentena y nos encerramos en Bogotá, yo digo, bueno, tenía mucha angustia como mucha gente acerca del virus y de lo que iba a pasar y de mis seres queridos y de todo. Y dije, bueno, yo acá me voy a morir. O me muero de angustia o hago algo para tratar de atravesar este tiempo. ¿Qué hago? Lo que has hecho siempre, Fernanda, escribir. Este es el momento de sacar esa libreta y ver qué había ahí, qué notas sacaste y qué es eso. Entonces ahí saco mi libreta, paso a un Word, así tal cual estaba el chorro de cosas que yo escribo como sin pensar cuando me viene. Y eso era la voz de la mujer. Era la mujer diciendo, yo vivo en una casa chica, hablando de que sus ventanas son defectuosas y que entra el viento de la montaña, hablando, o sea, ya estaba eso ahí. Lo que pasa es que entonces, al quedar encerrada, empiezo a profundizar. Fue impresionante porque yo no hubiese podido escribir esa novela, no la hubiese escrito en el encierro, de no ser por la pandemia. Entonces yo justo a partir de eso que ya tenía, digo, me doy cuenta que estoy escribiendo una novela que es de una mujer sola en la montaña y al mismo tiempo yo estoy sola frente a esta ventana que mira los cerros orientales y que lo único que veo todo el día son los cerros orientales. Y ahí se da una especie de compenetración inédita entre el personaje y yo. Y eso me parece que es para quienes nos oyen de fuera, los cerros orientales es prácticamente los cerros sobre los que Bogotá estrella, digámoslo prácticamente, y que los tenemos. Tú haces, no me quiero adelantar, pero tú efectivamente en la última página de la novela tienes una pequeña, la nota de la autora en la que dices los bosques de niebla son los responsables, bueno, que dices en compañía de los cerros orientales, este libro es también por ellos. Hay algo sorprendente aquí, Fernanda, que creo que también haces un trabajo y es que para los bogotanos es como si los cerros no existieran. Sí o no, vivimos así como los pueblos ribereños viven de espaldas al río, nosotros vivimos de espaldas a nuestros cerros y se convierten únicamente en fuente de información sobre atracos, asaltos, pero no entendemos que tenemos bosques de niebla encima de Bogotá y que gran parte de lo que vivimos y como pensamos, me atrevo a decir, surge de la montaña. Ahí creo que tu homenaje es muy bonito. Claro, claro, porque, y eso pasa muchas veces que la mirada del extranjero puede ver unas cosas que las personas de ahí ya han naturalizado a tal punto que lo dejan de ver. Yo no puedo nunca naturalizar esa presencia, porque desde que llegué me obsesioné con las montañas, porque siendo de un país completamente plano, donde la mayor elevación tiene 500 metros, que está obviamente muy relacionado con el mar, que es otro tipo de relacionamiento con la naturaleza, desde que llegué yo decía, esta gente nace y vive toda la vida con estas presencias que tienen otra manera de marcar el paisaje, de marcar la geografía y de marcar la identidad e incluso la personalidad. Esa era como una pregunta que a mí me guiaba. Yo decía, ¿de qué manera somos diferentes quienes nacen y crecen en relación a esta geografía y quienes nacemos y crecemos en relación a la planicie y el mar? Y ahí, eso me parece increíble porque yo, ahorita que hablabas del miedo natural que tuvimos todos, recuerdo mucho tú compartiendo en redes o algo acerca de las noticias que llegaban de Uruguay, precisamente, de los indicadores, de los números, de los adultos mayores, de todo esto recuerdo muy bien. Entonces es también sorprendente cómo frente a ese país que tú tienes allá, tienes la montaña en el de acá, que te empieza a hablar en un lenguaje y que se empieza a convertir, digamos, un poco como en esa plataforma. Y ahí aparece este personaje que no tenemos nombre, esta mujer que cuida la montaña, pero que tanto la cuida que prácticamente es la montaña. Ahí hay una relación simbiótica muy bonita, no me refiero literalmente, pero hay una relación, me atrevo a decir, una unión mística con la naturaleza y con la vida insospechada y oculta de la montaña. Ese impulso místico, Fer, me intriga mucho preguntarte, ¿lo, lo destacaste y lo reconociste desde las notas que empezaste a escribir o fue como un llamado
posterior para asentar más esa relación y dar esta idea tan bonita de la montaña como lo femenino y como la mujer, que creo que está atravesando todo. Yo creo que estaba en el germen porque yo recuerdo que la idea con la que parto, la más primigenia, es esta mujer va entrando en un estado de comunicación mística con la montaña. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Eso era, todavía no tenía ni la más mínima idea. Pues me imagino. Pero decía, más o menos ese es mi faro, ¿no? Yo siempre parto con una idea muy vaga realmente, como un faro allá a lo lejos, asomando entre la niebla, pero yo sé que por lo menos es hacia allá. Luego todas las vicisitudes de llegar allá es otra historia, ¿no? Entonces yo creo que en algún punto estaba en el germen inicial esa comunicación mística, eh, pero me pregunto a veces si hubiese sido posible lograr plasmarla en el libro, sino de no ser por la experiencia que yo tuve. Porque yo misma, ¿cómo podía llegar a esos lugares? Y ahí hay un tema que es muy difícil. Cuando vos lees textos místicos, de los místicos, que están tratando de comunicar su experiencia mística, es muy difícil porque vos lees esos textos y vos no reproducís en tu corazón la experiencia mística. Claro. Vos sentís, ellos la sintieron, ellos la están tratando de comunicar, pero no la logro sentir. ¿Por qué? Porque lo místico es prácticamente es incomunicable, está en el terreno de lo imposible de comunicar. Entonces yo sabía que estaba esa dificultad ahí, ¿no? Este, ¿cómo iba a lograr eso? Luego fui afinando temas, ¿no? Pensando la metamorfosis, lo que vos decís, la simbiosis, me parece muy interesante, la hibridez, cómo pensar una hibridez, mujer-montaña, digamos. Luego fue un largo proceso de ir afinando estas ideas, pero yo creo que la experiencia que yo tuve de estar encerrada todo el día, 24/7, mirando por esa ventana, fue lo que me permitió llegar a esos lugares. Tu libro, Fer, arranca es la primera de tres epígrafes y arrancas con el Popol Vuh. Y luego mencionas en la nota del autor en la página 123 también hay una recreación libre que tú dices, esto está sacado de... ¿En qué momento llega este libro al discurso también? Me intriga, me sorprendió, me intrigó un poquito eso. ¿En qué momento sientes la necesidad de recurrir o en qué momento se te aparece? No olviden que este capítulo, nuestro capítulo 300, lo traemos gracias al apoyo de Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Lo que pasa es que en la novela hay como dos cosmogonías, ¿no? Por un lado están unos personajes muy graciosos que a mí me parecen que traen bastante humor, que son las mujeres de Jehová, que son estas dos señoras evangelizadoras que suben cada tanto de la ciudad a traer mensaje bíblico, etcétera, y entonces van y le golpean la puerta y ella las recibe y charla con ellas porque, claro, está sola, entonces está fantástico poder charlar con alguien. Y ellas traen como todo el imaginario católico, el imaginario cristiano, y yo necesitaba también como contrarrestar ese imaginario con este otro lado, que era como decir, bueno, y está esta otra cosmogonía de los pueblos que estaban aquí antes, y a ver cómo veían esta relación con la tierra, ¿no? Con la casa eh, de todos nosotros que es el planeta. Y entonces yo había leído el Popol Vuh de niña, porque el Popol Vuh se enseña en el colegio en Uruguay. No sé si acá también. La cuestión es que yo lo había leído, me acuerdo que en aquella época me parecía aburridísimo, una cosa insoportable, que no entendía por qué nos hacían leer eso. Porque además yo como uruguaya, niña, bueno, niña, adolescente, en aquel momento yo decía, pero ¿por qué nos hacen leer esto? Que nosotros, ¿qué tenemos que ver con estos pueblos? Porque los uruguayos todos se sienten europeos, todos se sienten que bajaron Claro, ayer del barco de claro, claro. inmigrantes europeos. Yo no sentía que hubiera nada, que eso no tuviera nada que ver conmigo. Y yo recuerdo un gran rechazo al texto del Popol Vuh. Entonces yo dije, es un buen momento para releerlo y para ahora que ya pasaron tantos años de vida y ya entendí que no es cierto, que no soy europea,
Y que eso tiene mucho más que ver conmigo de lo que yo pensaba en aquella época. Y entonces dije, es un buen momento para releerlo. Y cuando lo releo me encantaron muchas cosas del planteamiento. Pero sobre todo esta idea de los guardianes, de los humanos como guardianes de todo lo demás, pero guardianes en el sentido del cuidado. ¿A qué vinimos a este mundo? Bueno, a cuidar de todo lo demás, a permitir que la vida siga en movimiento, ¿no? Y eso me pareció maravilloso, que en un texto de 1500 ya estuviera algo a lo que recién estamos logrando llegar a visualizar. Hay algo ahí muy curioso, Fer. Esto te lo preguntaba por lo que decías ahorita, precisamente de ese impulso místico que se concentra y lo simbiótico. El Popol Vuh no es un libro, digamos, estrictamente religioso, pero sí es un libro sagrado. Es un libro que contiene las leyendas del pueblo maya, del maya quiché, y ahora nos dices esto del sentido del cuidado. Mm, es sorprendente cómo, me parece muy interesante la forma que se propone también a lo largo de tu novela, que es tremendamente difícil en el plano real, pero es a lo que deberíamos aspirar, y es que el cuidado de la naturaleza, y esto no lo digo por decir, que se me entienda, esto no es, son palabras vacías, esto tiene que recuperar este sentido, y es que la labor del cuidado de la naturaleza es una labor sagrada en el sentido superior, trascendente, no coyuntural, no permisiva. Eso es lo sagrado. No, no necesariamente necesitamos que el Dios baje. No, no, no. Uno puede darle la simbología y el sentido sagrado a las cosas dentro de su propio plano. Y creo que ahí es también una forma de hablar y de llamar a ese maltrato y a esa violencia latente que está debajo de tu novela y que en lo natural se representa claramente en pues en un símbolo que, hombre, quien no haya estado en Bogotá por la séptima, yendo hacia el norte o pasando alguna montaña, darse cuenta de lo que es una cantera. Sí. Pocas cosas. Y ojo, no quiero decir que no sea necesario lo que salga de la cantera, no quiero sonar, pero es terriblemente violenta la visión de una cantera, ¿no? Por ahí hay algo que nos quieras contar, esta figura, esta herida de la montaña, me parece que Claro, hay podemos varias entenderla así. cosas. Hay varias cosas. Primero, entonces, lo del Popol Vuh que me parece muy interesante, que lo que está diciendo es sagrado, porque en realidad es totalmente irónico, pero si volvemos al origen, encontramos la solución a la pregunta que nos atormenta: ¿cómo vivir y cuál es el sentido de la vida? ¿No? Si yo pudiera pensar el sentido de la vida como, bueno, el sentido de mi vida y de nuestra vida como colectividad es eh, lograr que las cosas no se extingan con nosotros, digamos. Y realmente ese sentido de la vida es muy importante porque justamente lo que hace que en buena medida vivamos alienados, sin propósito, separados de nosotros mismos, etcétera, tiene que ver con encontrarle un sentido a la vida. Mucha gente hace muchas cosas para tratar de encontrarle un sentido a la vida. Y el sentido de la vida siempre ha estado ahí, el sentido de la vida. ¿Sí? El para qué venimos al planeta siempre ha estado ahí, pero no queremos mirar para ahí. Entonces eso, por un lado, me parece interesante y también la necesidad que yo tenía en la novela de pensar otro tipo de espiritualidad, porque estas mujeres de Jehová de alguna manera son la religiosidad, ¿sí? Y tal vez una manera de espiritualidad, pero por otro lado. Y la protagonista, la mujer, esta montañera, esta mujer de la montaña, ella es espiritual, pero sin religión. Ella tiene una espiritualidad autodidacta prácticamente. Ha llegado ahí justamente como los místicos llegan ahí, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego por el otro, el tema de las canteras. Yo nunca había visto una cantera hasta no llegar a Colombia. Mira Fue en tú, Colombia que exactamente. yo vi una cantera por primera vez y saliendo de Bogotá, etcétera, y siempre me ha impresionado ese paisaje porque es como desolador. Y ahí es donde supongo también que me vienen estas imágenes de las máquinas, porque vos pasás por ahí y ves, está todo arrasado y además hay como escombreras, digamos una cosa así, de todo lo que sale de adentro y lo que no se necesita queda como afuera. Lo que estaba adentro queda afuera, están las máquinas, están las luces, las grúas, el polvo, o sea, es un paisaje impresionante entre lunar y apocalíptico.
Entonces, eso me hizo pensar primero que me atrae mucho visualmente y por otro lado que me hizo pensar en eso, en la cicatriz que queda en el territorio. Porque incluso si vos sacaras la cantera de ahí, todo eso va a quedar así. Es que nadie lo va a poder volver a poner y tapar como si hiciéramos un castillito de arena y quedara todo bonito. Va a quedar siempre una cicatriz de lo que hubo ahí. Y a mí, digamos, son esas cosas que me interesan, como esas marcas que quedan en el cuerpo, la marca del tiempo, la marca de lo vivido. Y inevitablemente eso es una marca en el territorio y una marca en el cuerpo de la montaña de territorio, ¿no? Y yo creo también, Fer, que hay una imagen, o por lo menos a mí se me vino claramente, en este juego que tú realizas, este paralelismo entre la montaña y lo femenino y el cuerpo femenino. Yo entendí la cantera como una metáfora o una forma de violación, fíjate, por lo que acabas de decir, porque es entrar, es penetrar un cuerpo, ¿cierto? Y es romper. Y claro, está lo físico, luego está aquello que queda de la cicatriz y todo, pero el acto mismo de entrar a romper, sacar, me parece que en la novela cobra un valor muy fuerte. Para la audiencia estamos con Fernanda Trías hablando sobre su última novela, celebrando hoy nuestro capítulo 300, El Monte de las Furias, una novela que bueno, que ya saben que esta es nuestra recomendada y que tanto decimos que deba ir. Fer, reconectando con esto que acabamos de decir, hay algo muy importante que yo creo que nos lo dijiste un poquito al comienzo, cuando explicas el por qué te pusiste a escribir frente al miedo, los nervios, y es que este personaje tuyo escribe y tiene cuadernos, y la escritura es un mecanismo de comprensión del mundo, de relato, pero también de decodificación. Los cuerpos que aparecen, a lo que vamos a llegar ahorita, ella los dibuja a partir de palabras, a partir de letras. Ahí hay algo místico, muy coherente, digamos, en el sentido en que yo cuido la montaña también para escribir sobre ella, y escribir es ordenarla y comprenderla. Exacto. Sí, para mí la escritura siempre ha sido eso en realidad. Y yo me doy cuenta que el tema de la escritura misma, de esa especie de reflexión metaliteraria acerca de cómo estoy escribiendo la historia que estoy escribiendo en la medida en que la estoy contando, siempre me obsesiona. Porque obviamente es mi labor, es lo que hago en la vida, es pensar cómo narramos las historias que narramos. Eh, y claro, para mí, cuando me preguntan qué es escribir, para mí escribir es esa búsqueda de intentar comprender algo que se te escapa, que no podés entender y que mediante la escritura inicias una búsqueda, inicias una especie sí, de viaje para comprender, un viaje hacia algún tipo de entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿llego a comprender al final de la escritura, cuando termino de escribir el libro? Bueno, no sé, no siempre, no todas las preguntas se pueden responder y tal vez no llegue a comprender nada. Pero en el propio viaje, la propia búsqueda, en el propio recorrido, siempre hay cosas que de alguna manera lográs entrever, aunque sea vislumbrar. Sí, como algo se mueve a partir de ese intento de comprender, independientemente de que finalmente lo logres o no lo logres, ¿no? Y esta mujer hace eso, en realidad en la escritura es su intento de entender el mundo en el que ella está incrustada, de alguna manera volver a editar y a contarse a sí misma su propia historia, su propia vida, su pasado, lo que tiene que ver con su familia y todo lo que ha vivido, eh, y, y de empezar a nombrarse porque me parece que hay algo muy poderoso en el hecho de escribir, más allá de que eso no se vaya a publicar, nadie lo vaya a leer o sí, etcétera, que tiene que ver con, sobre todo cuando se escribe desde el yo, desde esa primera persona, tiene que ver con aprender a nombrarnos. Y entonces por eso hay tanto en la novela sobre el nombrar, cómo se nombran las cosas, cuáles son las palabras para nombrar las cosas. Eh,
cómo ponerle nombre, qué nombre ponerle a estos cuerpos, etcétera, ¿no? De distintas maneras el nombrar y el nombrarse. Ya vamos a llegar ahorita a los cuerpos porque esa es una de estas representaciones de la violencia total. Pero hay otra cosa que a mí, evidentemente cada uno tiene sus capítulos favoritos. Yo te debo decir que cada capítulo de La Montaña me parece que es un elemento poético increíble, impresionante. Dar la voz a la montaña, hablar desde la perspectiva de la montaña, comprender lo que decíamos ahorita, la vida insospechada de la montaña. Y en la página 20 justo arrancando, quiero leer un fragmentico que fue el que yo al principio leí, ya y me fui para atrás, con esta frase. Los hombres están hechos de miedo, eso lo sabe la montaña, mientras que ella está hecha de tiempo. Pero a veces le parece oler el mar, oír el embudo de las aguas al retirarse y la música de miles de caracolas, y sabe que ella también fue fondo oceánico. La mujer come, el hombre come. La mujer despierta, el hombre duerme. Son como una exhalación. Ellos se burlan de las hormigas, pero los hombres son apenas perros que mueven la cola en sueños. La mujer limpia, el hombre acarrea. Igual que la montaña tienen el vientre lleno de muerte. Podrán oír por las noches el murmullo de haber sido agua. Estos pedazos me parecen, Fer, impresionantes. Eh, Me imagino que llegó un momento en el que fue tanto lo que te empezó a gritar la montaña que había que darle un espacio propio. Totalmente, sí, sí, sí. No recuerdo, me pregunta mucho, ¿cuándo surgió la decisión de escribir desde el punto de vista? No recuerdo el momento en que dije Eureka, no, no lo recuerdo, porque fue casi inmediato, o sea, en cuanto empiezo a escribir ya en computadora, digamos, ya salida de esas notas, fue un momento que no lo puedo recordar porque fue parte de ese trance en el que estaba. eh, pero sé que probablemente es eso, o sea, era la necesidad, me gusta como lo dijiste, la necesidad fue tan fuerte que había que darle su lugar. Y luego entendí claramente que, obvio, había que dárselo porque no dárselo era otra vez repetir un paradigma literario que viene de siglos en la literatura, eh, que es, bueno, el ser humano narra la naturaleza. Pero la naturaleza nunca se narra a sí misma y mucho menos que menos nos narra a nosotros. Entonces, otra vez yo repetía eso si dejaba solo el punto de vista de la mujer y que la mujer contándonos la montaña, describiéndonos la montaña. Entonces era fundamental. Pero, pero sí, la necesidad se sintió muy fuerte de hacer eso, ¿no? De darle ese protagonismo a la montaña. Pues yo creo que ahí, Fer, es donde encontramos ese encuentro místico, me parece, donde más lo encontramos en esos capítulos, en esa conexión, porque ya venimos permeados por la relación de la mujer con su cuidado, su jardín, el monte y lo que tiene al frente, pero esto es cuando podemos estar en la voz de la montaña y en esa voz deshumanizada, retirada se evoca un sentido tremendo. Y aquí es donde, Fer, hay que llegar a esta otra figura que ya estábamos diciendo ahorita, que tanto tiene que ver con una violencia latente. Ya hablábamos de la violencia ejercida sobre la montaña, de la cantera, pero también están los cuerpos que aparecen. Y los cuerpos que la mujer tiene que empezar a revisar con el celador, con el Raimondi, me parece, ahorita se me va el nombre, ¿cierto? Respondiste. Raimondi, exactamente, que tiene. También esto, como son cuerpos que llegan, esta figura, porque claro, uno se puede ir y me imagino, y no sé si la pregunta es justa, uno se puede ir como voy a establecer el vínculo místico y a través de la memoria materno-filial que tiene la protagonista, ejemplificarlo con el cuidado. Pero estos cuerpos empiezan a aparecer misteriosamente de la nada. Eh, ¿Cómo apareció esa imagen? Fer, ¿cómo la viste y en qué momento esa corporeidad fue tan importante para manifestar la violencia? Sí, no recuerdo tampoco cuándo fue el momento que se me apareció el primer cuerpo, em, pero en realidad lo que vos decías, o sea, la violencia que ya está ahí, presente con todo el tema de la cantera, de abrir la montaña, de arrancar
pedazos, y que también está ahí incluso desde el nacimiento mismo, ¿no? Como yo encuentro muy violento el nacimiento, el momento de nacer. Encuentro que es arrancar a una persona, digamos, del paraíso. Esa es la verdadera, ese es el verdadero te expulso del paraíso. Eh, y entonces se Sí, corta el cordón, y desde el momento que se corta el cordón, que además hay que cortarlo, no hay opción, no puedo decir, no, no, yo, señores, prefiero quedarme acá y no me corten el cordón. Desde el momento que se corta el cordón, se corta la fuente de alimento automática, y se corta la verdadera sensación de unión. Luego, toda la vida va a ser intentar alcanzar ese estado de comunión tal, de sensación de unión tal, sensación de pertenencia tal, que nunca se alcanza. Y de ahí surgen muchos de los conflictos con la madre. En ese intento en vano de lograr llegar a ese estado de fusión total con la madre, ¿no? Entonces, es súper violento el nacimiento. eh, y yo siento que todas estas violencias, pero sobre todo la que tiene que ver con la naturaleza, es inseparable de las otras violencias, ¿sí? O sea, a mí no me interesaba hacer una representación mimética realista de la violencia, mucho menos de nada que tuviera que ver con el conflicto colombiano, porque no me sentía capacitada para meterme ahí ni nada. Eh, pero hay una violencia que pareciera eso, pareciera brotar de la tierra, pareciera brotar del propio paisaje, y que pareciera inexplicable y incomprensible también. Y por eso tal vez se me vino esta imagen de que estos cuerpos aparecen, sí, como si brotaran de la nada. Evidentemente no brotan de la nada, y luego se va a saber, pero la imagen me parecía muy poderosa, ¿sí? Prácticamente como una tierra, un paisaje que pare muertos. le dejaremos a la audiencia que sepa el por qué van a aparecer, no vamos a llegar hasta allá, pero sí es verdad y además fíjate que una de las labores de la mujer cuando tiene que ir a cuidar el alambre, ¿cierto? El alambre de seguridad es retirar animales muertos que puedan quedar electrocutados, entre esos el zorro y algunos otros, que también es la idea del cerco que separa la montaña, que separa lo salvaje del cuidado con esa forma domesticada de lo natural que es el jardín, ¿cierto? Y el jardín de la abuela y que remite y que todo esto, pero sí hay un punto en el que evidentemente esos cuerpos femeninos y por supuesto el cuerpo femenino entra a estar en consideración desde el cuidado. Y esto, Fer, nos quedan 5 minutos todavía, pero me lleva a preguntarte algo y es tú ahorita eh, acabas de publicar Monte de las Furias, Mugre Rosa el premio y luego detrás está La Azotea y tantos. ¿Tú cómo entiendes tú ahora o cómo ves como la evolución, digamos, de tus intereses para haber llegado a este punto? Yo creo que has tenido los mismos intereses constantes y que no has salido, incluso desde primeros libros tuyos como La Azotea, ¿cierto? Y también sobre el maltrato y demás. Creo que es algo que has aprendido porque te ha interesado, pero nombrar los distintos tipos de la violencia desde una perspectiva de la mujer y femenino. Sí, porque al fin de cuentas yo también siento que son variaciones y variaciones y variaciones y variaciones de las mismas obsesiones. Claro, adquieren formas diversas en los distintos libros, pero si quieras o no, siempre está llegando a eso, a, a las violencias, a los cuerpos, a los vínculos, la mujer, a los vínculos más primigenios como la madre, el padre. Y al final la naturaleza es solamente una extensión de eso, ¿no? Porque yo he escrito, pensado sobre los cuidados, sobre hacer daño a lo que más amamos. Eh, en realidad, ahora extenderlo a esta otra entidad que puede ser lo que llamamos naturaleza es simplemente una expansión
de las mismas reflexiones. Em, lo que siento sí es que con el tiempo, ya más como la madurez, incluso de envejecer y todo lo demás, y mi recorrido como escritora, yo sí siento que cada vez hay un mayor interés por la forma. Y que tal vez al principio, cuando escribí La azotea, era darle salida a una obsesión muy poderosa, pero con los años, y lo noté mucho ya con Mugre Rosa y ahora aquí, donde estoy pensando también la forma, de la novela, la estructura, buscar nuevas formas de mezclar géneros, de mezclar lenguajes. Vos mencionabas las imágenes con letras, con palabras, como un poco tipo los caligramas Exacto. o la poesía concreta, si querés. Se pueden pensar como poemas concretos. Totalmente. Toda esa experimentación es la que siento que se ha afianzado en estos últimos años, ¿no? Cuando antes tal vez era más narrar esta historia, esto que quiero narrar. Pero los temas sí siento que son variaciones de las mismas obsesiones que no me puedo sacar de encima. Por eso yo creo que leer toda tu obra es también hacer un ejercicio de aprender a leer literatura. Y así recomiendo también para la audiencia, porque es ver eso, ver la evolución. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, La ciudad invencible, una novela también que tiene tanto, pero que ahí está la violencia, ahí está el cuerpo que se protege, ahí está eso masculino, que acá se traduce en el maltrato en la cantera y esa carga también que tiene. Fer, y ya para terminar, luego de esta novela y luego del aislamiento, ¿cómo es tu relación con la montaña? ¿Sales a caminar la montaña? ¿Te interesa cómo ya desde un plano vital, la acudes a ella o la tienes detrás de la vitrina de la ventana? Sí, sí me gusta salir, ir a la montaña. O sea, yo amo la montaña, vivo muy cerquita, y voy mucho a meterme por ahí con mi perrita, este, pero siempre con mucho respeto, porque también veo que es ruda la montaña. O sea, como creo que en algún momento dice ahí, la montaña es completamente indiferente, ¿no? Sí. No se suaviza para recibirme a mí, simple humana, sino que sigue siendo quien es siempre. eh, y entonces meterse en esos países. El páramo me parece un paisaje impresionante, pero supremamente violento para nosotros seres humanos. Muy hostil, ¿viste? Entonces, yo no idealizo la naturaleza como este lugar pastoral donde yo voy a sentirme. No, yo sé que cuando yo voy a la naturaleza eso es rudo, el clima te llueve en la cara, te sale el sol y te quema, ¿no? Entonces, no es una cosa romántica, no es una relación de romanticismo con la naturaleza, como antes se hacía justamente en el romanticismo, este, sino de poner todo en su justa proporción y en su dimensión, ¿no? Nosotros cuando vamos ahí estamos en una situación de vulnerabilidad de nuestros cuerpos porque no te querés perder en la selva. Sí, o sea, no te gustaría perderte la selva, porque ya sabemos justamente que ahí nos volvemos completamente vulnerables. Entonces, con mucho respeto, la amo, y sigo aprendiendo de ella. Yo creo que eso es lo más bonito también para cerrar, Fer, que ese es precisamente el punto que una experiencia te lleva a más, no a ti, no No únicamente. te lleva al confort, exacto. Es Exacto. irte de tu zona de confort, no te lleva al confort, sino a cuestionarte y a mostrarte una cantidad de cosas. Entre ellas, para mí, una de las cosas que más te demuestra salir, realmente internarse en estos paisajes, es que es una fantasía absoluta la idea de la superioridad de la especie humana. Ya, sí, 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 sí. Es que ahí es donde me encanta porque la naturaleza, hay textos geniales de atravesamiento de naturaleza, pero es verdad que son textos que están concentrados en qué me permite la naturaleza pensar y sentir de mí mismo, como voy al exterior para viajar al interior, que ese es un tema, ese es un motivo, digamos, común, Clásico, sí, clásico, pero no de ir a ella para saber qué dice ella, que es total. distinto, que Sí, es sí, sí, distinto. Sí, tal y tú cual. puedes saber lo que dice ella a través de lo que tú sientes. Sí, pero no te sales del ego si lo haces así.
sino Total. por eso me parece que la idea de visitar, no como esto que tú dices, no que, ay, vamos a pasar rico y caminar un poco, no, vamos a ir para como entrar al templo, dentro Mm, de su más arcaico uso de lo religioso, entrar al templo, es decir, entro a adorar, a comprender y en últimas a reconocer algo que tú has dicho que me parece muy importante, cuál es mi posición en todo esto, cuál es mi responsabilidad y hasta dónde debo llegar. mm. Fer, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro capítulo 300 con esta formidable e increíble novela. No, a ti, muchísimas gracias, Camilo, y espero que haya una próxima vez. Pero por supuesto, sabes que sí, esta es tu casa y acá estaremos siempre todos ustedes. Bueno, ya saben, El Monte de las Furias, novela que no pueden dejar de leer en este nuestro capítulo 300 y también nuestro primer capítulo de la alianza desarrollada con Faba. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.